los titulares en Puerto Estéreo Noticias. Continúa en aumento el reporte de contagios COVID-19 en Barranquilla. Resolución establece finalización del proceso de liquidación de Electricaribe. Barranquilla solicitó a ciudades capitales retornar equipos UCI que fueron prestados. Más noticias. Transcaribe pide intervención del gobierno ante crisis financiera. Anuncian toque de queda en Córdoba para frenar contagios de COVID-19. Por alta ocupación de las UCI, adoptarán toque de queda nocturno en Ibagué. Tormenta eléctrica y granizo inundaron calles en Medellín. Hoy jueves 25 de marzo del año 2021, un cordial saludo y bienvenidos. Soy Neife Castro y esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Estéreo 101.6 FM se oye y se ve. Iniciamos esta transmisión en vivo por Facebook Live a través de nuestra fanpage Puerto Estéreo Oficial. Bajo la dirección general de Ley Martín, damos inicio a nuestro bloque informativo. Esto es Puerto Estéreo Noticias. Recuerde, Puerto Colombia es la noticia. Y continúa en aumento el reporte de contagios COVID-19 en Barranquilla. A corte de este miércoles 24 de marzo, Barranquilla reportó 1.020 casos COVID-19 y de acuerdo con informe del Ministerio de Salud, fue la zona del país con más casos reportados. En cuanto a los municipios, se registraron 487 casos de coronavirus y en todo el departamento del Atlántico se reportaron 1.507 nuevos casos de COVID-19. Por otro lado, se reportaron 20 fallecidos por COVID-19 en el departamento del Atlántico, 8 casos en Barranquilla, 5 en Soledad, 4 en Malambo, 2 en Galapa y 1 en Sabana Larga. Frente a esto, se pronunció la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien anunció que la alta ocupación de camas UCI en la ciudad, que alcanza un 87% en el Atlántico, obliga a las autoridades a declarar alerta roja en el departamento. La mandataria hace un llamado a los atlanticenses a que se cuiden, eviten aglomeraciones y así trabajar juntos para superar este difícil momento. Abelardo de la Espriella pierde demanda contra la periodista Cecilia Orozco. El juzgado 16 civil del circuito de Barranquilla negó la demanda instaurada por el abogado Abelardo de la Espriella, con la cual pretendía silenciar la opinión de la periodista y directora de Noticias 1, Cecilia Orozco. En su determinación, el juez negó todas las pretensiones del abogado de la Espriella, quien pedía que la periodista le pagara una indemnización de hasta 45 millones de pesos por supuestamente haber afectado su honra y buen nombre. Esto debido a las publicaciones de Orozco en las cuales se refirió a las prácticas de la Espriella como abogado del ex magistrado Pretel. A través de su cuenta de Twitter, la directora de Noticias 1 y periodista celebró la decisión de la justicia y agradeció a sus abogados defensores. En Puerto Estéreo Noticias, ahora damos paso a Silvana Castrillón con el informe de las regiones. Buen día para todos. Iniciamos el recorrido con la región Caribe, Cartagena. Desde que la empresa encargada del recaudo en Transcaribe decidió suspender su operación, se ha desatado un sinnúmero de inconvenientes con el sistema de transporte masivo que demuestra la gravedad en cuanto a la crisis financiera por la que están pasando. Frente a este panorama, el concejal César Pion solicitó a la mesa directiva de la corporación remitir un oficio al gobierno nacional para que intervengan en el menor tiempo posible, pues la situación que atraviesa Transcaribe se está volviendo ya al borde del colapso. Seguimos con noticias de Córdoba. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, al término de una reunión con los alcaldes del departamento donde se analizó el aumento de contagios de COVID-19, anunció la ley seca y el toque de queda nocturno que cobija toda la Semana Santa. Según el mandatario, el toque de queda nocturno se aplicará desde hoy y hasta el 31 de marzo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de cada día. Durante la Semana Santa, el toque de queda nocturno va desde el 1 de abril hasta el 4 del mismo mes, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Seguimos con noticias de la región andina. Ibagué.
Acogiendo las directrices que ya el gobierno nacional hizo a la alcaldía de Ibagué, esta adoptó una serie de restricciones para los próximos 2 fines de semana con el propósito de evitar la propagación de la enfermedad del COVID-19 en la celebración de Semana Santa. Vale recordar que los ministerios del Interior y Salud emitieron ya una circular recomendando adoptar medidas en todo el país, de acuerdo a la ocupación que tenga cada ciudad en las unidades de cuidados intensivos, teniendo en cuenta que la capital del Tolima se encuentra sobre el 65% de ocupación de las camas UCI. La administración municipal implementará el toque de queda nocturno desde este viernes. La restricción será cada día desde la medianoche hasta las 5 de la mañana del 26 al 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril. Noticias de Medellín. Una fuerte tormenta eléctrica acompañada de granizo cayó ayer miércoles en Medellín. Las comunas El Poblado, Guayabal, Belén, La Candelaria y también los corregimientos de San Antonio de Prado y también San Cristóbal reportaron las más altas intensidades de lluvias. Así lo señaló el sistema de alertas tempranas. Se registró además un aumento del nivel de riesgo del río Aburrá-Medellín a la altura del puente de la 33. Cayeron 43 descargas eléctricas en Medellín, también en Envigado y Bello, y se tuvieron vientos hasta de 63 kilómetros por hora en la capital antioqueña. Cerramos con la región del Pacífico, Andalucía, Valle del Cauca. La tercera división del ejército investiga el secuestro de Jaime Alonso Mejía Azcárate, un reconocido agricultor vallecaucano que habría sido plagiado sobre la vía de que el municipio de Andalucía conduce a San Pedro. Los hechos se presentaron el martes 23 de marzo en dichas carreteras del centro del departamento, en donde el carro del también integrante de la Junta Directiva de Procaña fue encontrado incinerado. Mediante reunión virtual con el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía de la Policía Nacional y también de autoridades locales, se enviaron a la zona donde ocurrieron los hechos unidades especiales del Gaula Militar del Valle, así como el Gaula de la Policía. Noticias de Buenaventura. Un operativo conjunto entre tropas del Ejército Nacional, también la Armada Nacional y la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió en las últimas horas la captura de Eloy Alberto Candelo Cuero, alias Pepo, el cabecilla de la agrupación criminal de los Xotas, que delinque en la comuna 12 del puerto de Buenaventura. De acuerdo a las autoridades, alias Pepo figuraba en el cartel de los más buscados desde el 2011. El capturado tenía además 15 años de trayectoria criminal y estaba siendo buscado por los delitos de extorsión, también de concierto para delinquir, secuestro y desplazamiento forzado. Este fue el informe de las regiones para Puerto Estéreo Noticias. Seguimos con más en Estudio Central con nuestra conductora Neife Castro. Gracias, Silvana. Grave caso de violencia contra una menor fue registrado en el municipio de Soledad. Como Carmen Castellanos Giraldo, fue identificada la mujer que por 14 días tomó en arriendo el apartamento donde fue encontrada la joven de 16 años que recibió 71 puñaladas en el barrio residencial Bubdi, segunda etapa, esto en el municipio de Soledad. La propietaria del inmueble sostuvo que no tiene nada que ver con la inquilina a la que le alquiló el apartamento, debido a que cumplió con los requisitos. En los mismos hechos, 2 menores fueron involucrados en el caso de tortura y agresión hacia la menor de 16 años, ocurrido la noche del pasado viernes y la madrugada del sábado, y fueron acompañados por su abogado y se entregaron en horas de la tarde de este miércoles en el Centro Especializado para Adolescentes CESPA de la Fiscalía. Así lo confirmó Benjamín Collante, director del Bienestar Familiar en el Atlántico, quien indicó además que ahora se iniciará un proceso para definir la situación de los menores. Mientras tanto, la víctima quedará bajo cuidado del Bienestar Familiar en cuanto sea dada de alta en el centro asistencial en el que se encuentra. Por este hecho, las autoridades también buscan a 3 adultos y a la madre de uno de los menores, quien también habría participado en el suceso ocurrido. Resolución establece finalización del proceso de liquidación de Electricaribe.
Durante este miércoles, desde Barranquilla, la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, firmó una resolución del 24 de marzo de 2021 que da paso a la liquidación de la empresa Electricaribe, que durante los últimos años prestó sus servicios de energía en la región Caribe. En esta etapa, la superintendente explicó que la firma da fin a los 4 años de administración temporal de Electricaribe en el marco de su intervención y empieza un periodo de 24 meses de plazo para adelantar la liquidación de la empresa. En el evento también estuvo la entonces agente interventora Ángela Patricia Rojas, quien ahora será la agente liquidadora de Electricaribe. La deuda de la empresa con la nación asciende a los 6 billones de pesos. Con el sector bancario asciende a los 1,6 billones de pesos y con las generadoras de energía una suma de 390.000 millones de pesos adeuda Electricaribe a estas empresas. Ante el aumento de casos COVID-19 en la ciudad, Barranquilla solicitó a ciudades capitales retornar equipos UCI que fueron prestados. Frente a la ocupación del 78% de las unidades de cuidados intensivos en Barranquilla, como consecuencia del incremento de casos de COVID-19 registrados en los últimos días, la ciudad solicitó a las capitales a las que les había prestado equipos de UCI para atender los brotes de la pandemia que los regresaran. Barranquilla cuenta con 723 UCI instaladas, de las cuales el 54% corresponde a pacientes de Barranquilla, de los que el 30% corresponde a infectados con COVID-19. La Secretaría de Salud confirmó que recibió los ventiladores especiales para unidades de cuidados intensivos que estaban en préstamo para así salvar vidas en la capital del país. Hoy están nuevamente al servicio de los barranquilleros. Distrito de Barranquilla amplía horario de medidas de toque de queda y pico y cédula para los próximos días. Bajo la normatividad expedida mediante circular por el Gobierno Nacional, Barranquilla decretó pico y cédula y amplió el horario de toque de queda nocturno. La medida de pico y cédula contempla restricciones los días 25, 27 y 29 y 31 de marzo, así como el 2 y 4 de abril para cédulas que finalicen en número impar. Ahora bien, para los días 26, 28 y 30 de marzo, 1 y 3 de abril, habrá restricciones para las cédulas que finalicen en número par. Por otro lado, el toque de queda será para fines de semana y durante Semana Santa de la siguiente manera. Del jueves 25 al lunes 29 de marzo, aplicará la medida desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y desde el 31 de marzo al lunes 5 de abril, aplicará la medida en el mismo horario. Se restringe además el acceso de personas a todo tipo de establecimientos y locales comerciales de acuerdo con el último dígito de su documento de identidad. Esto como medida para evitar aglomeraciones. En la medida de pico y cédula, el Gobierno Nacional estableció excepciones para hoteles, establecimientos de la industria gastronómica y los parques. Capturan a empleada doméstica que habría intentado envenenar a 2 adultos mayores en Barranquilla. La historia es la siguiente. De acuerdo con declaraciones de la presunta víctima, una mujer de 71 años, quien se encontraba en su lugar de residencia cuando la empleada doméstica le sirvió un vaso de avena, mismo que al parecer presentaba un color y un olor extraño. Acto seguido, dio aviso a un familiar y este, al revisar alrededor de la vivienda, encuentra una papeleta con veneno para ratas. De inmediato dieron aviso al cuadrante de la policía y es así como la policía judicial inició las pesquisas respectivas. La presunta implicada fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de intento de homicidio y actualmente se adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y las circunstancias que derivaron en dicha actuación. Y en noticias nacionales, gobierno entregó predio a excombatientes en el Cauca. La Agencia Nacional de Tierras entregó otro predio provisionalmente que servirá para la reincorporación de los excombatientes de las FARC. Se trata de Payadenses 2, ubicado en el municipio de Patía, en el Cauca, que beneficiará a 48 personas y sus familias, quienes adelantan su proceso de reincorporación en esta zona del país.
Esta entrega que realizó el Gobierno Nacional hace parte de la estrategia de consolidación de los antiguos ETCR que gestiona el acceso a tierras para los excombatientes. Y aunque este beneficio no estaba contemplado en los acuerdos firmados en el año 2016, la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque lo convirtió en una de sus principales prioridades. Con este predio en el departamento del Cauca, asciende a 7 el número de territorios adquiridos por el Gobierno Nacional a través de la ANT para entregar soluciones definitivas de vivienda a las personas que hacen su tránsito hacia la legalidad. Aprobada ley que prohíbe castigo físico en el país. La plenaria del Senado de la República aprobó en su último debate el proyecto de ley que prohíbe en el país los castigos físicos contra menores de edad, en búsqueda de dejar atrás, según sus autores, las políticas de maltrato y miedo como símbolo de autoridad. Afirma Harry González, representante liberal y autor de la ponencia, que esta legislación es histórica. La aprobación de esta ley es una gran oportunidad para que Colombia cree un modelo cultural distinto en los métodos de corrección que tienen los padres frente a los niños. El castigo físico debe entenderse como ese método de crianza que quiere generar o causar un dolor físico al menor. Las cachetadas, los coscorrones, los pellizcos, los correazos, todos estos métodos quedarán prohibidos. Los congresistas afirman que este proyecto da un mensaje fundamental a un país que sigue teniendo unas estadísticas dramáticas de violencia intrafamiliar y coinciden en que a los niños hay que corregirlos, pero hacerlo con amor. Capturado delincuente conocido como el terror de los contratistas en Antioquia. Se trata de Edilberto Madera Arroyo, alias Toronja, jefe de la subestructura central Urabá, quien fue capturado por efectivos policiales y militares de la campaña Amagedón 2 en el corregimiento El Mellito, zona rural del municipio de Necoclí, en Antioquia. Según las autoridades, Toronja tenía una trayectoria criminal de 13 años al servicio del Clan del Golfo. Sus inicios dan cuenta desde el 2019, cuando ingresó para desempeñarse como cabecilla pseudopolítico en esa región antioqueña. Según manifestó el director de la DIJÍN, el general Fernando Murillo, alias Toronja era uno de los hombres de mayor importancia para el Clan del Golfo porque también manejaba las rutas del narcotráfico hacia Centro y Norteamérica, cargo que le había sido encomendado por alias Byron, actual cabecilla financiero de alias Otoniel. Más noticias nacionales con Silvana Castrillón. Noticias nacionales. El gobierno ya envió a todos los alcaldes y gobernadores la circular con la cual se imponen nuevas restricciones para contrarrestar un posible incremento de contagios de COVID-19 en Semana Santa. El ministro del Interior, Daniel Palacios, defendió las medidas y aseguró que se trata de un plan de prevención para proteger a la ciudadanía de las graves consecuencias que puede traer para la salud la llegada de un tercer pico. En otras noticias, el gobierno del presidente Iván Duque envió un mensaje de urgencia al Congreso para el trámite de reglamentación de la cadena perpetua. El pedido es para que se le dé prioridad al trámite de esta ley en esta legislatura, que termina el 20 de junio. Con esto se busca la reglamentación de la ley por medio de la cual se establece la prisión perpetua, tanto para violadores y asesinos de menores de edad. Por otra parte, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, quien estuvo sesionando en el Congreso para defender el proyecto de ley que regula el trabajo en casa, reveló que por segunda vez dio positivo para COVID-19. El congresista afirmó que comenzó a sentir síntomas el pasado martes en la tarde cuando se encontraba en el recinto del Senado, impulsando en este momento la iniciativa antes mencionada. Cerramos con esta información. Más de 70 artículos de ley estatutaria que modifica la administración de la justicia en nuestro país fueron aprobados en su primer debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El presidente de las altas cortes hicieron presencia en el debate, también estuvieron de acuerdo con la gran mayoría de los ejes temáticos que establece el proyecto de ley que estuvo a punto de hundirse por falta de trámite, pero que tras consenso entre los diferentes partidos políticos con el gobierno nacional, volvió a salir a flote. Este fue el informe de Noticias Nacionales para Puerto Estéreo Noticias. Yo soy Silvana Castrillón y le doy paso nuevamente a mi compañera Neife Castro.
Gracias, Silvana. Y en noticias internacionales, Argentina se retira del Grupo de Lima y pide diálogo en Venezuela. El gobierno de Argentina, presidido por el peronista Alberto Fernández, anunció este miércoles su retiro del Grupo de Lima, creado en agosto del 2017 para tratar la situación de Venezuela, alegando que las acciones del organismo no han conducido a nada. Fernández pide un diálogo inclusivo para solucionar la crisis venezolana que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí que conlleve a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional. Argentina formó parte del Grupo de Lima a iniciativa del anterior gobierno presidido por el conservador Mauricio Macri en el periodo 2015-2019. Luego de la asunción de Alberto Fernández, la posición de Argentina sobre la situación de Venezuela ha tomado un rumbo diferente. Vaticano anuncia medidas para la contención de gastos. La medida fue publicada en un documento firmado por el Papa Francisco con el propósito de tomar medidas para la contención de gastos para el personal de la Santa Sede después de que la pandemia afectó las finanzas y fuentes de ingresos de la Iglesia Católica. Según el documento, el pontífice rebajó en un 10% el sueldo de los cardenales, en un 8% el de los jefes de los ministerios vaticanos y en un 3% el de los religiosos. La medida entrará en vigencia el 1 de abril y además van a suspender otras condiciones como los incrementos de salario a medida que los empleados van ganando antigüedad en el Vaticano. El presupuesto de este 2021, según la Secretaría de Finanzas, será el más reducido de los últimos años para poder sostener a la Iglesia en el mundo. En Puerto Estéreo Noticias llegamos a la sección La Felicidad. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente a punto de acabar el colegio. Tu futuro está hacia adelante. Si yo te pregunto ahora por tu futuro y por tus planes, quizá la respuesta sería de que aún no lo has pensado y que no le has dado mucha importancia, pero debes saber que tu lugar en el futuro va a estar muy influenciado por tus pensamientos, tus hábitos y sobre todo las decisiones que tomes en este momento de tu vida. Es muy probable que estés preocupado o preocupada porque no sabes cómo iniciar la construcción de tu futuro. Pero tranquilo, la parte inicial es la más sencilla. Paso 1. Todos somos buenos en algo. Identifica cuál es tu habilidad. Y sobre todo ten en cuenta qué es lo que más te gusta hacer. Las habilidades no solo se quedan en las ciencias, en los números y en las otras materias que nos enseñan en el colegio. Las habilidades también tienen que ver con los deportes, con la música, la cocina, el arte, la pintura, la tecnología, en fin. Busca cuál es tu talento, todos tenemos uno. Paso 2. Escoge. Una vez que hayas identificado cuál es tu habilidad, tienes que escoger cómo y sobre todo dónde desarrollarla. Por ejemplo, si eres muy bueno en números, podrías estudiar en la universidad una carrera de ingeniería y en un instituto podrías estudiar una carrera de contabilidad. Pero si tu habilidad, por ejemplo, es la danza, puedes buscar un centro de formación especializado para ello. Paso 3. El dinero siempre es un problema. Siempre. Bueno, y si no hay oportunidades, entonces créalas. Busca becas, busca información sobre ellas. Trabaja los fines de semana, los días que tengas libre. Y sobre todo, ahorra todo el dinero que ganes trabajando. Paso 4. Elimina los malos hábitos. Es importante que sepas que la irresponsabilidad, la flojera y la apatía van a ser los principales obstáculos de tu camino hacia la meta. Paso 5.
Visualízate alcanzando tu sueño, tu meta. Es muy probable que en el camino te canses. Si haces esto, vas a sentirte mucho más motivado para alcanzar tu meta. Paso 6. Sé perseverante. Planea estrategias para alcanzar tu meta. Haz esas estrategias. Vuelve a planear más estrategias. Sigue realizando esas estrategias hasta que llegues a la meta. Es tu futuro y solo depende de ti. Llegamos a Puerto Estéreo lo dice con nuestro director Ley Martín y el columnista Alberto Mario Forero. Oyentes de Puerto Estéreo, bienvenidos a Puerto Estéreo lo dice. Saludamos a nuestro columnista Alberto Mario Forero. Buenos días, Ley. Buenos días para todos los teleoyentes. Bueno, quisiera que usted nos explique, por favor, este es un tema interesante, el por qué los vehículos particulares en Colombia no tienen que pagar fotomulta. Pero vamos a explicarlo de una manera sencilla, porque hay mucha gente que ya ha pagado y esto resulta ser que si usted lo explica como lo merecen nuestros oyentes, va a ser una grata noticia. ¿En qué consiste? Eso es sencillo, Ley. Las fotomultas son tomadas por una cámara, en una cámara de fotos, o sea, una cámara de fotos como prácticamente cualquier foto, en donde tiene como un radar y el radar cuando es perdón, las fotomultas te toma una foto, ¿me entiendes? Y si vas a velocidad o estás mal parqueado, esto te toma la foto y esa foto viene un miembro del organismo de tránsito y te coloca un comparendo. Pero ¿qué pasa? La Corte Constitucional sacó una sentencia en donde esos equipos tienen que estar calibrados. O sea, y en Colombia esos equipos prácticamente ninguno están calibrados, ¿me entiendes? O sea, y si los calibran, tienen que estar calibrando cada 3 meses y tiene que ser calibrados por institutos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, y otras entidades que están avaladas para hacer eso. Pero en Colombia hay muchas cámaras de fotomulta y de acuerdo a con los conceptos que tienen la mayoría de los abogados, y tú les preguntas a los institutos de tránsito cuando te ponen un comparendo de fotomulta, ¿esa cámara está calibrada? Dicen no. Entonces, si no está calibrada, no pueden poner una fotomulta. ¿Me entiendes? O sea, la Corte fue clara. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una fotomulta de velocidad, si la cámara puede decir que tú ibas a 60 y si no está calibrada, la verdadera velocidad podía ser 40 y entonces te están poniendo un comparendo que no es de acuerdo a la realidad. Entonces, todas esas fotomultas no son válidas y las personas tienen que saberlo, ¿me entiendes? ¿Cómo lo pueden saber? Solicitando un certificado de calibración a las entidades de tránsito que le pusieron la fotomulta. ¿Me comprende? O sea, eso es bueno saberlo. Te voy a explicar por qué eso es bueno saberlo. Porque es que el negocio de las fotomultas se negó un negocio particular en vez de ser un negocio educativo. Yo pienso que las personas hay que educarlas, ¿me entiendes? Ahora, el tránsito de Puerto Colombia está haciendo unas campañas educativas con los conductores. Yo le he dicho a Juan Mesa, el director de tránsito, que no solamente son campañas educativas en cómo manejar, sino también conocerse las normas de tránsito, porque la mayoría, te cuento francamente, yo creo que el 80-90% de los ciudadanos en Colombia no se conocen las normas de tránsito.
yo no estoy defendiendo la infracción, sino que hay mecanismos que deben ser acordes con la tecnología y las personas deben respetar las normas de tránsito, pero hay fotomultas que yo creo que no son bienvenidas, como le digo yo, y ya la Corte se pronunció al respecto. Es que en el caso de Barranquilla, lo hace es un agente, te hace un video, después te llega a tu casa, te llega una carta, una citación, etcétera, y entonces allí viene ya lo que es la sanción y da la impresión que esto es ilegal. Entonces es lo que falta por revisar. Ahora, ¿cómo se va a hacer con las personas que, como yo, que hemos tenido ese tipo de infracción aparente y hemos pagado? Entonces, no, ahí se presentó. y así pagaste y apagaste por desconocimiento de las normas y las leyes, ¿me entiendes? Pero yo en esa parte sí te aconsejo que te asesores. Hay otro tema que es fundamental y que yo ya estoy estudiándolo bastante, son los retenes que está haciendo la policía de tránsito y que están haciendo los agentes de tránsito que no son policías. Los retenes tienen una normatividad, tienen que tener una señalización antes de 500 metros, antes del control, o sea, tiene que tener un mínimo de personas, tienen que tener carros que avisen que hay un control, y aquí tú te das cuenta, por lo menos en las calles de Barranquilla, tú ves agentes de tránsito, no solamente agentes de policía, pidiendo pase, pidiendo revisión técnico-mecánica, pidiendo tarjeta, y ellos no tienen por qué pedir eso. Los agentes y la policía también están en obligación de cumplir las leyes, como la cumplen también los ciudadanos. Entonces, esos son unos temas que hay que dar capacitaciones no solamente a los ciudadanos, sino también a los agentes de tránsito, porque están haciendo muchos retenes ilegales en la ciudad de Barranquilla. No, y es que te dan un plazo de 30 minutos, según aparece en el Código de Tránsito, pero la esencia del problema no lo resuelven. O sea, te resuelven el tiempo y el espacio, pero no la situación que da la fotomulta. Entonces son temas que más adelante vamos a seguir tocando en su espacio. Puerto Estéreo lo dice. Muchas gracias. Regresaremos con este editorial de Puerto Estéreo. Inicia el año conectándote con la oferta que el internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. En solo 10 minutos puedes solicitar el crédito para remodelar tu casa. En Puerto Ferretero, solicita tu crédito digital. Para mayor información, comunícate al 309-8307 o a nuestro celular 310-627-8247. En Puerto Colombia Atlántico, por la Vuelta del Oso, en el barrio 7 de agosto. Haz tu sueño realidad y remodela tu casa. En Puerto Ferretero y construya. Hacemos tu sueño realidad. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 140. Está titulada Medias verdades son medias mentiras. Hoy es 24 de marzo del 2021. Siguiendo una táctica que ha hecho carrera en este cuatrenio, hace unos días nos informaron a todos los colombianos que un laudo arbitral del 12 de marzo en el Centro de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial había resultado favorable a Colombia en la demanda que las firmas españolas del grupo Naturgy Energy presentaron por haberles sido arrebatada Electricaribe, después de acumular múltiples fallas al servicio en la costa atlántica. Los españoles
exigían el pago de 1.321 millones de dólares como indemnización. Colombia, a más de defender su determinación, pidió como compensación apenas 520 millones de dólares más las costas, aunque para mantenerla en funcionamiento se había gastado casi 4 billones de pesos desde que le echó mano. El fallo fue presentado como un triunfo para el país, pero la verdad es que tanto las tesis presentadas por los unos como por los otros fueron negadas, al no encontrar los árbitros argumentos valederos para aceptarlas. Es claro que al negarse a las demandas de los 1.321 millones de dólares de los españoles, el gobierno colombiano sale favorecido. Pero como además no le aceptaron el pago compensatorio, ni concedieron las reconvenciones de las demandas, y las costas del juicio no fueron para los españoles demandantes, sino prorrateadas, la noticia entregada a la ciudadanía colombiana resulta ser una media verdad o una media mentira. Para el analista Jorge Vergara Carbó, lo que sucedió fue un empate, porque si bien las empresas de electricidad españolas no se les concedió lo solicitado, el laudo arbitral en ninguna parte acepta o refuta la afirmación hecha por la defensa colombiana de que Colombia proporcionará a las firmas demandantes su parte de cualquier producto que reciba de la venta de la compañía en virtud de su liquidación. En otras palabras, afirma Vergara, que si para que quienes compraron Electricaribe fue quizás un negocio de unos 200 millones de dólares, porque nunca se ha dicho a cuánto ascendió la transacción con Air y Afinia, que la compraron finalmente. Y a los españoles les tocará el 83%. Con los 34 millones de dólares sobrantes no se compensan los casi 1.300 millones de verdes, 4 billones de pesos que hubo de invertir Colombia durante los últimos 3 años para salvar y mantener a flote a Electricaribe. Como estas afirmaciones no han sido ni serán refutadas y toda la inversión para rescatar a la empresa de electricidad caribeña nos costó a todos los colombianos esa 1.000 millonada, sería por lo menos correcto que de parte del gobernante y de la Oficina de Defensa del Estado se nos dijera la verdad, por dura que sea, y no se presente lo que se hizo con los españoles sinvergüenzas que dejaron caer la empresa como si fuese un triunfo contra el imperialismo hispano, cuando no pasa de ser una media verdad, y Electricaribe un monumento al bandidaje de usuarios ladrones y de administradores descuidados. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM y queridos espectadores que a esta hora nos sintonizan a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook Live, gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana para estar enterados de lo que sucede en la región Caribe, Colombia y el mundo. Recuerde además que nos consigue a través de nuestras redes sociales. Permítanos escuchar su opinión. Soy Neife Castro y esto es Puerto Estéreo Noticias. Bajo la dirección de Ley Martín, recuerde, Puerto Colombia, pilote del progreso. Adobe Beats.